More than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all, and I stood tall, and did it my way. Hola Esteban, Isaac, los vi bailar en la mañana, muy emocionada, sorprendida. Estaba esperando ver Don Quijote o La Bayard. Cuéntenos de la coreografía de hoy en la mañana. Si quieres empiezas. Bueno, pues bueno, la coreografía es de un coreógrafo alemán, se llama Stefan Toss. Nos la aprendimos hace 3 años, cuando los contactamos sobre la posibilidad de hacerla. Es una coreografía que era bastante especial para él. La creó en los 90s y él llegó a bailarla él mismo junto con sus amigos. Entonces yo creo que tenía un lugar muy especial para ellos. Entonces le platicamos sobre nuestra situación y que queríamos bailarla. Nos dijo, ok. Fuimos a Alemania, trabajamos con él por una semana y después de eso la presentamos por primera vez en Despertares, que fue la primera edición. Eso es en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Y fue propositivamente para que cuando se reúnan ustedes en un escenario la bailen, ¿cierto? Claro. Yo creo que eso es lo especial que tiene esta coreografía, que era muy especial para él y de hecho no da permiso a que nadie más la baile más que nosotros, porque le pareció que era una historia muy bonita la que compartíamos, le gustó que éramos hermanos. Sí, parece autobiográfico, parece y que iba muy ustedes. bien con la vida que hemos escogido, con los diferentes caminos que hemos escogido, que al final, de una manera u otra, cuando se ha necesitado, hemos estado para ayudarnos. Y lo que nos daba mucha curiosidad ahora que nos juntábamos a ensayarla era que cada año que le hemos hecho, porque le hicimos para cerrar el programa de Despertar en las 2 veces en el auditorio, es diferente, porque todo lo que hemos vivido en el año se ve reflejado en eso. Cada vez la coreografía tiene un tono personal diferente, artístico, el movimiento va cambiando. Me imagino que se dicen cosas en el escenario. En el escenario no, pero antes Bueno, sí, quiero sí, decir sí, con los cuerpos, ¿no? Sí, claro, Sí, esperamos que no, ¿verdad? Pero que se sorprenden uno al otro. de Sí, pronto. claro. Eso es parte de... Es algo muy especial poder decir que puedes bailar con tu hermano, ¿sabes? Es algo que muy poca gente puede decir. Y lo hicimos ya en el Auditorio Nacional frente a casi 10,000 personas. Son cosas en la vida que verdaderamente se te quedan grabadas, que valen la pena, que cambian tu manera de ver las cosas. Entonces, para los televidentes que todavía no localizan quiénes son ustedes, Isaac Hernández, Esteban Hernández, solista del Ballet Nacional de Inglaterra, solista del Ballet de San Francisco, y ella es Faye Berman, que es doctora en artes, crítica de artes, y bueno, casualmente también es mi hermana y sabe mucho más que yo de ballet y de danza contemporánea, y por eso le pedí que me acompañara. Platiquemos de esta formación extraordinaria que ustedes tuvieron. Ustedes se educaron en su casa, ¿verdad? En Guadalajara. Sí. ¿Cómo sucedió eso? Venimos de una familia muy grande, somos 11 hermanos. Entonces, mis padres querían encontrar una forma de educarnos que fuera diferente a lo que ya existía. Entonces, escuela normal, igual hicimos escuela en nuestra casa. O sea, leíamos los libros de texto sí, gratuito. exactamente. Y Era el sistema presentábamos- abierto de la INEO. Ujú. Pero cada uno iba en otro grado, ¿cierto? Sí. Nos separaban por edades, éramos los 3 chiquitos juntos y los 3 grandes. Y Esteban siempre fue la envidia de mi grupo, porque él estaba en su grupo, era Esteban Jacobillo, porque siempre iba más adelantado que nosotros en todo lo que tenía que ver con la escuela. ¿Quién es así- mayor de ustedes dos? Yo. ¿Tú eres mayor? Ok. Sí. ¿Y tú eres el primogénito? No, o- yo soy el número 7. El número 7 y tú el número 8. No, yo el 9. El 9. Sí. El 9. Ah, bueno. Entonces crecimos con nuestros propios hermanos, siendo nuestros compañeros
de escuela y después más adelante mis papás. Pero cabe vieron la- mencionar que su papá fue un bailarín profesional. ¿Por qué no nos cuentan un poco de eso? Claro, pues dedicó la mayor parte de su carrera profesional al ballet clásico. Vivió mucho tiempo en Nueva York y cuando regresó a México, que empezó la familia, 11 hijos después retomó la enseñanza del ballet por darnos algo más. También no tenían muchas posibilidades económicas, entonces intercambiaban clases y una de las clases que tomábamos nosotros pues era de ballet, éramos también karatecas en la casa. Sí. Y a mí de hecho por ahí me entró el ballet, me dijeron que me iba a ayudar mucho para el karate y después resultó que fue lo que más me gustó hacer. Y entonces tomaban clase de ballet y de karate y de otras cosas en la casa, siempre en la casa. ¿Y cuándo es que viene el descubrimiento para ustedes que el ballet es la vocación? Pues bueno, yo lo veía a él en clases con mi papá, porque pues bueno, como siendo mayor que yo no empecé al mismo tiempo que él, empecé 4 años más tarde. Entonces yo lo veía en sus clases y me gustaba, había algo sobre todo lo que hacían. A mí siempre me llamó mucho la atención la disciplina. Me llamaba la atención y luego el movimiento junto con la música y todo se me hacía muy interesante. Entonces yo le pedí a mi papá que yo también quería aprender. Mi hermano era muy brillante en el piano. Tocaba el piano muy bien y tenía mucho talento para eso, como para la escuela también. Y de repente escogió el ballet y fue lo mismo, fue un avance que no fue común. Cuando yo fui a competir a Cuba en el 2004, a mi hermano le invitaron a que bailara en la gala de apertura de la competencia y del festival con 8 años de edad, ¿sabes? Era algo tan raro y tan increíble lo que él había logrado en un año y bueno, y aunque no supieras que hubiera sido en un año, era increíble. Tenía todo el Ballet Nacional de Cuba vuelto loco, el teatro gritaba y brincaba. Entonces, siempre fue un proceso que fue mucho más rápido del que esperábamos, precisamente por eso, porque le gustaba la disciplina. Sí, pero bueno, siempre sí me ayudó mucho tenerlo a él como ejemplo, pues ya había como un punto de referencia. ¿Había algún hermano mayor que estaba bailando? No, mayor que yo no. Y tampoco había YouTube, esa era la cosa. O sea, Entonces yo no tenía acceso tampoco a ver muchas Claro. cosas, más que lo que yo sabía del ballet era lo que mi papá me contaba, las historias que él me contaba. Me decía que en alguno de sus viajes en Nueva York había visto un bailarín hacer 8 piruetes. Entonces yo trataba de imaginarme lo que era hacer 8 piruetes, pero no se podían ver. Y de repente, bueno, no tuvimos tampoco un salón de ballet propicio. Estábamos en el patio de la casa, donde tenía el desagüe así y ponían tablas de tripla. Y ahora mi papá me dice que me preparaba para bailar en la Ópera de París. Que tiene. claro. Y, Si lo lograbas allí, lo lograbas en cualquier parte. y de hecho, el año pasado que estuve bailando para el Mariinsky, el de Cleveland. ¿De verdad te has así? Y bueno, y viene la época de los concursos, ¿no? De donde los empiezan a llamar los niños prodigios. Y yo me entero de ustedes, por cierto, por un artículo que escribe Fey, donde hablas de Esteban o No, de Isaac. De Isaac. Después escribirías de Esteban. Estos concursos son como una olimpiada de la danza, ¿no? Deben ser durísimos, una tensión espantosa. Pues sí, yo realmente nunca me sentí que tenía tanta presión, pues yo creo que como era muy joven no entendía la magnitud de las cosas. Entonces yo iba y yo bailaba y hacía lo que me gustaba, salía a bailar y a disfrutarlo. Entonces ya a partir de eso la gente decía que era bueno. Yo, bueno, yo no sabía que era bueno, pero... Se fueron ambos muy chiquitos de México, solos. Y de repente Emilia te llega a acompañar, ¿no? Emilia es la hermana de ustedes. Sí, nuestra hermana mayor. ¿Cómo sucedió ese proceso? Uy, yo me acuerdo muy bien porque precisamente en la competencia en la que me viste era en Nueva York y yo había ido con mi mamá.
Y en esa competencia me ofrecieron becas para diferentes partes del mundo. Normalmente la mayoría, de hecho, eran en Europa. Y a mi mamá le daba el ataque primero porque nunca antes nadie le había tratado de quitar a su hijo. Entonces pedían que me quedara. El año anterior a eso había ido con ella a la Ópera de París, a la escuela. Y ya nos había pasado que querían que me quedara inmediatamente. Me dijeron, no, tu mamá te puede mandar tus cosas y te quedas aquí. Entonces, como en la película del Kid de Chaplin, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces fue algo que los dos no pudimos entender en ese momento y los dos nos vimos y salimos de la oficina sabiendo que no era el momento de hacerlo. Entonces, cuando llegamos a Nueva York sabíamos que teníamos que tomar una decisión de dónde ir a estudiar y eran muy buenas opciones, no podíamos dejarlas pasar. Entonces, finalmente nos decidimos por la que estuviera más cerca a México y que nos ofreciera también la posibilidad de que algún familiar viniera a vivir conmigo, y eso fue Filadelfia. Me acuerdo que nadie esperaba que nos fuéramos a esa escuela. Se puede decir que era la escuela menos conocida de todas las que me habían ofrecido las becas, pero me ofrecieron un lado más humano que le llamó mucho la atención a mi mamá. Y a mí me llamó mucho la atención porque me ofrecieron un entrenamiento personalizado, que más adelante pasó a ser el mismo entrenamiento de Esteban. Claro. Que fue eso, que fue que me proporcionaron con un ambiente seguro para crecer en mi vida personal, que ahí fue donde entró Emilia. Que me acuerdo que el día que nos íbamos a Filadelfia quería cambiar de opinión porque decía, pues es que no sé qué voy a ir a hacer a Filadelfia. Y al final, en cuanto llegamos a Filadelfia, empezó a trabajar para el Consulado de México en Filadelfia, hizo labor social mucho tiempo también ahí y le cambió la vida radicalmente para bien, y a nosotros nos vino muy bien porque la verdad yo no imagino que hubiera sido de mi vida sin haber tenido a alguien cercano que tuviera mis intereses como prioridad. Claro, y supongo que con ella consultan, platican todas sus decisiones importantes. Sí, claro. Ahora ya son ustedes solistas, primeros bailarines, están en compañías muy fuertes. Hablemos de esa disciplina. Es una disciplina... ¿Cuántas horas, pues, están ustedes dedicados a la danza? Pues bueno, yo trabajo 6 días a la semana, de 9 a 6:30 de la tarde, cuando no estamos en temporada, cuando no tenemos presentaciones. Pero cuando tenemos presentaciones empezamos a las 10 de la mañana y terminamos a las 11 de la noche. Entonces son horas larguísimas, ¿sabes? Es un horario muy exclusivo, sí, que muy poca gente tiene. Sí, Entonces, puede parecer casi inaudito para una persona que nosotros los bailarines decimos una persona normal. Sí. Y precisamente esta diferencia de persona normal o no, para nosotros en nuestra cabeza tiene mucho que ver con los horarios y la rutina que nosotros seguimos. ¿Saben qué? Vamos a cortar este programa, pero quedémonos platicando y vamos a seguir platicando y lo pasamos la siguiente semana, ¿les parece? Porque nos quedamos precisamente cuando estén ustedes suspendidos en el aire en las presentaciones. Sí. Se nos fue un año más. Muchos dirán, como suele pasar, que se fue demasiado rápido. Otros tal vez quisieran apurar su final. Lo cierto es que en los balances personales, entre lo bueno y lo malo, los triunfos y los fracasos, las tristezas y las alegrías, es indudable que este 2015 fue tiempo de aprendizajes, de crecimiento y de experiencias, que es finalmente lo único que nos queda. Si en el plano nacional fue un año de contrastes, con estabilidad general pero con poco crecimiento, en el plano internacional, situaciones como el cambio climático que se agrava en el mundo y buscan frenar con acuerdo entre los países, hasta la turbulencia económica que puso a temblar a las economías más sólidas, o la dolorosa migración masiva de personas con imágenes desgarradoras que de quienes buscan una mejor vida. Pero definitivamente sí hay una noticia que marcó este año que concluye, fueron los ataques terroristas perpetrados en París en noviembre pasado. Jóvenes simpatizantes del radicalismo islámico atacaron blancos civiles y concentraciones de personas que celebraban desde un concierto hasta un partido de fútbol, un encuentro casual en un restaurante o el simple placer de visitar una plaza pública. En todos los casos, los ataques suicidas, que dejaron 137 personas muertas y 415 heridos, fueron reivindicados por la organización yihadista del Estado Islámico. El estupor y la indignación de ver una ciudad tan emblemática de las libertades como París bajo el miedo y la violencia del terrorismo
del mundo pasó después a una condena general de los extremismos religiosos y luego a expresiones de xenofobia y racismo contra todo lo que viniera del mundo árabe o musulmán. Como siempre pasa, la rabia se mezcló con la ignorancia y los prejuicios fueron generando expresiones desafortunadas en varios países contra una cultura como la musulmana, que no es responsable necesariamente del fanatismo de algunos de sus miembros. Vinieron después episodios armados y bombardeos de guerra como respuesta, mientras potencias como la agraviada Francia o los siempre interesados Estados Unidos aprovechaban los lamentables ataques para activar su industria bélica y sus intereses sobre las enormes reservas de gas que atraviesan a Siria, donde se asienta el llamado Estado Islámico. Hoy que se acaba este año, bien vale la pena reflexionar si en todos estos hechos no se esconden viejos apetitos bélicos y expansionistas que quieren ver al mundo dividido y a la humanidad enfrentada por cuestiones étnicas y religiosas. Un choque de civilizaciones y culturas no le conviene para nada a este planeta ya amenazado por el equilibrio de la paz mundial, que es tan frágil, que basta un fósforo alimentado por fanatismos y radicalismos, que sean del origen que sean, puede encender la llama de una conflagración mundial que todos lamentaríamos. Soy Salvador García Soto, estas fueron las serpientes escaleras y los dados mandan doble escalera. Feliz año nuevo para todos los televidentes, nos vemos en el 2016.